Seguimos en vivo aquí en RTS Noticias y tenemos que seguir hablando acerca de algunos impactos que ha ocurrido luego de esta decisión que tomó esta semana el Gobierno Nacional, de esta fluctuación del dólar, de liberar el cepo, de distintos precios del dólar oficial. Y una de las consultas, Maxi, es qué va a suceder, por ejemplo, en el sector de inmobiliarias. Sí, particularmente los corredores inmobiliarios, ¿no? ¿Qué sensaciones tienen a partir de lo que han sido las recientes medidas económicas? ¿Cómo va impactando en cada rubro en particular? Han asegurado los corredores inmobiliarios que hasta el momento no hay alteraciones de mercado. Saben ustedes que la mayor parte de las transacciones, todo lo que tiene que ver con compra, venta de inmuebles, están hechas en dólares. Por lo pronto no habría modificaciones. Sí hay que tener en cuenta que la escrituración puede variar en cuanto a los valores y a los costos. No obstante, recomiendan manejar con cautela e ir evaluando la situación con el devenir de los días. No es lo mismo lo que está sucediendo en materia de compra-venta como en materia de alquileres. En materia de compra-venta, inclusive ahí tenemos que hacer un desagregado, porque aquellas operaciones que ya tienen un principio de ejecución, que hay una seña, una reserva, no tendría en principio que haber ningún tipo de impacto, porque digamos, la persona que está a punto de poder adquirir un inmueble tiene un atesoramiento de digamos, lo que es el billete de dólar. Ahora, sí, lo que nosotros estamos viendo es cómo se van desarrollando lo que son los créditos hipotecarios, que en el mientras tanto se pueda dar de que el dólar oficial se encuentre por debajo o a la misma instancia que el dólar MEP, inclusive así no tendría que tampoco tener ningún tipo de digamos, reacción negativa. Sí, por ahí a lo mejor algún tipo de gasto accesorio que se pueda dar, que estén cotejadas al dólar oficial, puedan llegar a tener algún incremento, pero en el mientras tanto, hoy nosotros estamos ocupados, no preocupados al respecto, siguiendo de cerca bien esta situación. Ahora, en relación a lo que es materia de alquileres, se puede llegar a dar de que si hay, principalmente en lo que es la suba de la inflación, pueda llegar a generar algún tipo de impacto en lo que es al momento de poder indexar o ajustar de acuerdo a la periodicidad de cada contrato en lo que es materia de alquileres. Mientras tanto, nosotros tenemos datos que son muy alentadores. Enero y febrero de este 2025 hemos tenido más de 3.500 escrituras, un número que es muy alentador y bueno, vuelvo a repetir, estamos tranquilos, expectantes y a disposición. Bueno, en medio de toda esta situación hay una parte que es la más endeble, ¿no? La más frágil, que tiene que ver con los inquilinos que generalmente están desprotegidos frente a este tipo de medidas. No lo favorece una devaluación, tampoco obviamente el impacto que tiene la suba del dólar, porque esto se traslada a precios, a una eventual inflación y obviamente ajustes en los alquileres. Sí, tal cual. A ver, por ejemplo, hay un registro que lleva adelante el Consejo Asesor de la Vivienda, en donde ya se detectó que han aumentado los casos de morosidad. Este índice está cada vez más alto, de al menos 2 meses que se adeuda el pago del alquiler. ¿Qué es lo que sucede después? Es una cadena, ¿no? Porque comienzan a llegarle intimaciones a los garantes, de ahí esto puede comenzar a ser un proceso judicial, pero sí lo que notan desde todos estos meses pasados y ahora lo que esperan también que impacte en algún momento el precio en cuanto a la fluctuación del dólar, es que a la gente se le haga cada vez más difícil poder pagar el alquiler e incluso destinen cada vez más porcentaje del sueldo en una vivienda. Llegan muy golpeados, ¿no? En una situación de índices de morosidad en alza, lamentablemente, con muchas situaciones de angustia a la hora de reunir el dinero mensual para el pago del alquiler. Y este tipo de medidas que ya, digamos, se observa una devaluación de 12 puntos del dólar oficial, si esto se traslada a precios en la economía, directamente va a impactar en el valor del alquiler, porque recordemos que con la derogación de la ley de alquileres, el IPC, que es el índice que mide la inflación en la República Argentina, rige los contratos en su gran mayoría hoy en los alquileres, y si no es el ICL, que también tiene un componente inflacionario en su 50% en la composición de este tipo de índices. Por ende, es muy probable que toda devaluación que hoy ocurra o a partir de ahora con la liberación del cepo impacte directamente en el valor de los alquileres, sobre todo en las actualizaciones futuras. Y en una situación tan compleja para los inquilinos, esto va a seguir generando un perjuicio económico a un sector que ya viene bastante castigado. Nosotros empezamos a tener consultas de
garantes, porque ya hay contratos que tienen una morosidad de más de 2 meses, son intimados los garantes y se acercan para poder asesorarse de qué manera librarse de esta deuda sin sufrir un embargo salarial. Y por otro lado, números de parte de las mismas inmobiliarias grafican de que es de por lo menos el 3% el índice de morosidad, que para trazar una comparación, si lo medimos con noviembre de 2023, el índice estaba por debajo del 1%. Digo, esta situación genera que sea mucho más difícil pagar el alquiler y bueno, una devaluación en ese sentido no ayuda en lo absoluto y genera que la posibilidad de endeudamiento sea aún mayor por parte de los inquilinos y de las inquilinas. Y por otro lado, también marcar de que hoy los contratos se pueden firmar en la moneda extranjera, en dólares. Por ende, si hay una devaluación y hay un contrato firmado en dólares, claramente esto se va a trasladar al valor mensual que paga, ya sea alguien para su propia casa o para un inmueble comercial o de explotación comercial, que son los que generalmente tienen un valor en moneda extranjera.